Bien, buenas tardes a todos. El título de la predicación de esta tarde es Unido a Cristo. Y me gustaría compartir con vosotros el pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 17. Un pasaje sobradamente conocido por todos, porque es un pasaje que habitualmente lo leemos, ¿no? Y si se puede proyectar bien, por si queréis, pero vamos, no obstante, podéis tener vuestra Biblia abierta y vamos viendo, ¿vale? Juan capítulo 15, versículos del 1 al 17. El título de la predicación, Unido a Cristo. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podréis hacer. Nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis uno a otro como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré más siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis uno a otro. Como decía antes, es un texto que conocemos, ¿no? Porque es un texto que sobradamente, lo hemos leído en casa, en la iglesia. Entonces, el pasaje en sí que acabamos de leer, ¿no?, nos describe una labor de lo que es en la viña, ¿no?, de lo que es vendimiar, ¿no? La labor que describe, describe que algo como absolutamente necesario para que se pueda producir una buena cosecha, ¿no? Pero también nos habla, aparte de eso, de la obediencia a los mandamientos del Señor, ¿no? Porque esa es la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, ¿no? Y eso es lo que le agrada, como hemos visto. Para aquellos que viven en un entorno así como nosotros, donde tenemos viñas cerca, pues sabemos más o menos a lo que se refiere el pasaje. Pero imaginarse un noruego o un finlandés, en países donde no hay vendimia, donde no hay una vid, ¿no? No tienen ni idea de cómo es una vid. Entonces, como digo, nosotros somos privilegiados, ¿no? Y entonces, pues tal vez las expresiones que hemos visto aquí en el pasaje, pues pueden resultarnos familiares por eso, porque si no hemos trabajado alguna vez en la vendimia, vemos esos campos que los tenemos aquí en la comarca, en todo alrededor, ¿no? Entonces, como digo, pues son cosas que nos pueden resultar familiares. Pero tenemos que tener en cuenta que en la palabra de Dios todos los detalles son importantes y todos cuentan. Por ese motivo, cuando exponemos la palabra, también debemos de explicarla bien. O sea, cuando predicamos todo eso, lo importante es también explicarla, ¿no? Para que
haya una fácil comprensión por parte de todos. O sea, que todos salgamos diciendo, he entendido lo que dice el pasaje. Porque hay veces, bueno, que como digo, imaginaos que hubiera aquí un noruego, habrá que explicarle las cosas más detenidamente, ¿no? Pero siempre la palabra de Dios tenemos que intentar, pues eso, explicarla para que sea entendida por parte de todos, ¿no? Y no es algo exagerado, ¿no? Decir o enfatizar la necesidad y la importancia que tiene precisamente esto, una correcta enseñanza de la palabra de Dios, ¿no? Todos sabemos, la Biblia, lo repetimos en muchas predicaciones, ¿no? Hablamos de los creyentes de Berea, ¿no? Que dice que cuando terminaban de escuchar a Pablo, a los discípulos, o sea, a los apóstoles, dice que luego miraban en las Escrituras para ver si eso era así, ¿no? Y yo creo que no lo hacían porque fueran una persona desconfiada, al contrario, sino que se esforzaban por entender precisamente aquello que a lo mejor no entendían muy bien, ¿no? Y se esforzaban por conocer, por entender y conocer en profundidad los textos que estaban escuchando por boca de Pablo y de otros, ¿no? No daban nada por hecho, sino, como digo, pues bueno, ellos se dedicaban al estudio y a la meditación de la palabra. Muchos cristianos reciben la enseñanza bíblica y dan por hecho las cosas, pero no meditan y lo suyo es que nos enteremos de verdad. Porque en ocasiones nos pueden decir, bueno, ¿y tú por qué crees esta cosa, esta determinada cosa? Y no podemos dar una explicación, no lo sabemos. No, es que me lo ha dicho mi pastor y yo creo lo que tengo confianza. Pero tenemos que entender lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Y precisamente esto para nosotros pues debería de suponer un reto que nos lleve a esforzarnos para saber explicar bien la palabra de Dios y por supuesto también el Evangelio, ¿no? Porque hay una cosa que Manolo la comentaba el otro día, que hay muchas personas que lo más cerca de Dios que van a estar de su vida es el momento en que han tenido contacto con nosotros, ¿eh? Hay personas que están tan alejadas de Dios que en su vida el momento más cercano que van a tener a Dios es a lo mejor el día que nos hacen una pregunta o el día que les podemos testificar, ¿no? Y entonces por eso digo que es importante y es bueno que entendamos todo para poder explicarle a las personas las cosas bien. Es una gran responsabilidad por nuestra parte, ¿no? Por eso me gustaría describir un poquito la labor que se menciona aquí en el texto, ¿no? Ahí se está hablando de despampanar. ¿Quién ha trabajado en una viña? Ahí, don José ha trabajado en una viña. No, José no. Yo también. Emilio. Bueno, pues despampanar cuando están brotando las ramas de la viña, cuando son todavía pequeñitas, hay ramas que no tienen fruto, pero hay otras que sí tienen el racimito. Entonces, las que no tienen fruto se quitan. Todo con el objeto de que las que sí tienen fruto, pues crezcan con más fuerza, ¿no? Y lleven más fruto, ¿no? Y eso es lo que dice el texto, ¿no? Que el Señor, pues bueno, limpia, quita de nosotros aquello que no produce para que podamos producir los frutos que espera de nosotros, ¿no? Y como sabemos, bueno, la palabra de Dios, pues bueno, el hecho de demandar o esperar frutos es algo que vemos con frecuencia en la Escritura, ¿eh? ¿Cuántos pasajes hay que hablan de que si el dueño viene y le pidió los frutos? En fin, el hecho de venir a recoger frutos es algo que, como digo, es algo frecuente en la Escritura, ¿no? Mirad, 1 Corintios 9:10 dice, porque con esperanza debe de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Entonces, esto es algo evidente. Hay alguien que espera recibir ese fruto. Y el que va a recibir el fruto no somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que dar el fruto. Pero el fruto lo va a recibir el Señor, ¿no? Entonces, me acordé de este versículo, porque todos sabemos la analogía que hay en la Biblia cuando dice que el Señor separará el trigo y la cizaña, ¿no? Trillará y aprovechará lo que es grano y separará lo que no es, ¿no? Entonces el que va a recibir el fruto es el que trilla. ¿Eh? Entonces, bueno, vemos que el tema central de la enseñanza de Jesús en este pasaje, pues bueno, es la fundamental y necesaria unión a Él, ¿no? Para que podamos dar los frutos que le pertenecen y que por supuesto son para su gloria. Porque un día va a venir a buscar esos frutos. Va a demandar de nosotros los talentos que puso en nuestra mano y lo que hemos producido para Él, ¿no? Así que
También decir una cosa, que bueno, precisamente para dar fruto, la rama tiene que estar unida a la vid. O sea, una rama quitada de la vid, eso ya no produce. Tiene que estar unida. Por eso el tema principal es la unión, nuestra unión a Cristo, ¿no? Pero ¿estamos unidos de verdad a Cristo? Porque a veces, no sé, puede parecernos que estar unidos a Cristo es a lo mejor asistir a la iglesia, ¿no? Y no es eso, no es asistir a una iglesia. Sino que si está unido a Él, que es la cabeza de la iglesia, está unido en todo, en su palabra, en oración, en todo esto, ¿no? Muchas veces, como digo, pues bueno, podemos pensar que unirnos a Cristo es venir aquí el domingo, estar en la iglesia, y no, la unión con Cristo significa algo más, ¿no? Como he dicho, unido a su palabra, en oración, y por supuesto, dar los frutos que el Señor espera de nosotros. Y por supuesto, no podemos dar los frutos sin esa premisa, ¿no? Porque Cristo es lo primero en nuestra vida. Luego ya viene lo demás, ¿no? Todo lo demás. No podemos poner al Señor en un segundo plano, sino que es lo más importante. Entonces, pues bueno, esos son principios que tenemos que tener ahí, y que el pasaje en sí, bueno, Jesús lo describe claramente, cómo Él ama al Padre, cómo obedece los mandamientos del Padre. O sea que para Jesús su Padre es lo principal, para nosotros pues debe ser de la misma manera, ¿no? Porque bueno, como digo, no es lo mismo profesar la fe que tener fe. Parece que son las dos cosas lo mismo, pero son distintas. Y tampoco es lo mismo creer en Dios que creer a Dios. Creer en Dios, dice la palabra, que cree hasta el demonio, hasta los demonios creen. Pero creer a Dios es una cosa más amplia, ¿no? Creer su palabra, creer sus promesas, en fin. Por eso digo que tenemos que diferenciar, ¿no? Y como nos dice el libro de Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis 3, los mensajes a la iglesia, ¿no? De Esmirna, que dice que podemos tener nombre de que vive y sin embargo está muerto. Con eso, ¿cuánta gente hay que piensan que son verdaderamente creyentes porque creen en Dios, pero no creen a Dios, ¿no? O no tienen esos principios y no están dando los frutos que el Señor espera, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos que tener cuidado con esto, porque esto es una advertencia, ¿eh? Eso fue un mensaje que dio el apóstol Juan a la iglesia de Esmirna, y le dijo eso: tienes nombre de que vive, vamos, el mensaje la carta que les dio, ¿no? Tenéis nombre de que vive, pero no estáis viviendo, estáis muertos. Entonces tenemos que tener cuidado como es nuestra vida, si estamos unidos. Si estamos unidos, tenemos la vida. Si no estamos unidos a la vida, lógicamente ya estamos muertos. Es como hemos visto. Somos ramas, pámpanos, desechables, que su final va a ser quemado en el infierno, ¿no? Por tanto, nuestra unión a Cristo vemos que es algo fundamental en nuestro caminar y en nuestra vida como creyentes. Por ese motivo, el pasaje de la Escritura que hemos visto nos habla de una manera directa, ¿no? Tomando como ejemplo este ejemplo de la vid, ¿no? Si vemos el trasfondo del Antiguo Testamento, también Dios se refiere a Israel en algunas ocasiones como una vid, ¿no? Lamentablemente, algunas veces se refiere a ella como una vid sin fruto, por la rebeldía y el pecado de la gente del pueblo de Israel, ¿no? Y dice Deuteronomio 32, precisamente haciendo referencia a esa mala vid de cuando el pueblo elegido por Dios se aparta, se rebela contra su Dios. Dice así: porque la vid de Sodoma es la vid de ellos y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, es decir, uvas que son dañinas para la salud. O sea, nos está diciendo que cuando no pertenecemos a la vid verdadera, sino a una vid que no es la vid verdadera, el fruto que vamos a dar es un fruto dañino, no un fruto bueno. En cambio, Jesús se está refiriendo en el pasaje que hemos visto a sí mismo como la vid verdadera, ¿no? Y se refiere así para distinguirse de lo falso, porque es evidente que hay doctrinas que no son verdaderas, ¿no? Y Jesús quiere distanciarse de eso, ¿no? Y diferenciarse, ¿no? Y precisamente por esto mismo, nosotros, como parte de esa vid verdadera, ocupando nuestro lugar como pámpanos, como ramas, estamos unidos a ella y sujetos a las labores del Padre, del Labrador, ¿no? De Dios, de nuestro Dios, ¿no? El cual se interesa
por nosotros, ¿no? Y trabaja en cada uno de nosotros precisamente para que podamos mejorar y producir más frutos, ¿no? Esa es la enseñanza principal que recibimos. La misión de la vid es llevar fruto y no la podemos considerar aparte de las ramas. O sea, una vid para que lleve fruto tiene que tener las ramas unidas a ella, ¿no? Entonces, lo que trato de explicar es esto, ¿no? La necesaria y fundamental unión de la rama a la vid, ¿no? Por tanto, tanto una como otra deben de estar unidas, ¿no? Y una rama separada, pues bueno, si tú le quitas una cepa a una vid, una rama, eso muere, eso ya no tiene vida ni puede dar fruto, ¿no? Es desechada y como hemos visto, pues bueno, eso no sirve para nada, eso es rastrojo que al final se quema y ya está, ¿no? Y precisamente Dios le da mucha importancia a que seamos fructíferos. Esto es algo que nos enseña la palabra de Dios. Mira, os voy a leer un texto en Mateo 7, 16 a 19, porque el hecho de ser fructífero guarda relación también con que tengamos una vida consecuente con la palabra de Dios, ¿no? Dice Mateo 7, versículos 16 al 19, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así de sencillo. Para dar buen fruto tenemos que estar en la vida verdadera. Si no damos el fruto que Dios espera de nosotros, dice, el final va a ser ese, vamos a ser cortados y echados en el fuego, ¿no? Entonces vemos que Jesús considera por medio de esta enseñanza y del trabajo en nosotros, ¿no?, que la labor ya la ha realizado, ¿no? Está completa. No es algo sino que de momento que estamos en Cristo y brotamos, nacemos de nuevo y estamos unidos a la vid, el trabajo ya del Señor ya está hecho. Ya lo único que espera es que produzcamos, ¿no?, que demos fruto. El versículo 3 del pasaje decía, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, ¿no? Entonces vemos como lo de el producir fruto va en relación con una vida consecuente con la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios debe de ser algo primordial en nuestra vida, ¿no? Y Jesús resalta esta importancia, ¿no?, de permanecer unidos a Él y a su palabra. Y nos muestra un principio que es que dependemos de Él. Separados de mí, nada podéis hacer, veíamos en el pasaje, ¿no? Y por supuesto, bueno, tenemos que tener por seguro que el Señor Jesús, al que limpia, lo limpia para siempre. Y si te limpia para siempre, vas a estar unido a Él, ¿no? Es lo que nos dice Filipenses 1.6, ¿no? Son versículos que conocemos todos muy bien. Dice Filipenses 1.6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, ahí vemos la promesa y la fidelidad del Señor, ¿no? Que el que comenzó en nosotros la buena obra, va a llevarla hasta el final. Entonces, por eso digo que Jesús, al que limpia, ya lo tiene limpio. En cambio, a esos otros pámpanos sin fruto, que a lo mejor pueden estar en una iglesia, pueden hablar de Dios, pueden tener a Dios en sus labios, pero sin embargo no tienen fruto. Y sin querer estar unidos al Señor, ¿qué es lo que les dice? Aquellos que no quieren estar, que están separados. Que separados de mí no podéis hacer, que vuestro destino es que vais a hacer, se secaréis y estaréis echados en el fuego, ¿no? Es lo que nos dice. Vosotros estáis limpios, aunque no todos, le dijo Jesús cuando estaba con los discípulos, ¿no? Hablando cuando le preguntaron que quién era el que le iban a entregar, ¿no? O sea, ahí tenéis la prueba palpable que dentro del grupo de los discípulos había gente que no estaba limpia, estaba allí, y estaban llevando un ministerio, estaban congregándose y estaban escuchando a Jesús, pero no se habían dejado limpiar. Por tanto, la permanencia en Cristo garantiza el fruto y la vida, porque por nosotros mismos es imposible si no existe esa unión con el Señor, ¿no? Y es interesante que Jesús pone a cada uno en su lugar, ¿eh? Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y esto es interesante porque en ocasiones nos podemos vanagloriar de que somos algo, o podemos creernos importantes
y no son muy importantes. Cada uno tiene su lugar en el cuerpo, ¿no? Que es la iglesia, ¿no? Jesús es la vid, nosotros los pámpanos. Y precisamente esto es algo que tenemos que tener presente para no vanagloriarnos nunca, ¿no? Mirad, Romanos 11, 18 dice un versículo precisamente sobre este tema, ¿no? Sobre el tema de jactarse o de vanagloriarse. Dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. O en el caso de la vid, igual. ¿Qué sustenta las ramas? La vid. Jesús, ¿no? Que no somos nosotros los que estamos sustentando a Jesús. Por eso decía que Jesús pone a cada uno en su lugar, que tenemos que saber lo que somos cada uno. Porque muchas veces se nos olvida, de verdad, muchas veces parece que jugamos a querer ser Dios, sí, y oramos, y como decía el pastor Miguel Núñez una vez, lo he dicho en alguna ocasión, que muchas veces podemos pecar hasta orando. ¿Cuántas veces? Ay, si yo pudiera, yo haría esto, Pero déjalo porque Dios es soberano. ¿Qué estás diciendo? ¿Que Dios no lo está haciendo bien y que si tú pudieras, sí lo hacías bien? Por eso digo que tenemos que tener mucho cuidado y saber el lugar que ocupamos cada uno y no intentemos nunca ponernos en el lugar de Dios pensando que haríamos las cosas. Nosotros todo lo más que podemos hacer es clamar por las cosas, por las necesidades, pero nunca pensar, ay, si yo pudiera, yo haría. Vamos a dejar las cosas en su sitio y que sea Dios quien gobierne todo, ¿no? Bueno, vemos que hay un fin para el que permanece junto a Cristo, ¿no? Y eso es evidente. Y hay otro fin para el que no permanece junto a Cristo, que era el que antes mencionaba, que será echado fuera como pámpano, se secará y será echado en el fuego y arderá, ¿no? Y aunque todas y cada una de las palabras de este texto son importantes, quizá el versículo 7, no es que diga que sea más importante que otro, pero el versículo 7 nos habla de algo muy profundo, ¿no? Y de algo, pues bueno, muy importante también para nuestra vida, porque nos marca unas directrices que deberíamos de tener siempre presentes. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y aquí vemos que marca 3 importantes pasos. La permanencia es una cosa obligada, ¿no? Debemos de permanecer. Someternos a su palabra, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Y la tercera cosa, la oración, ¿no? Cuando todo eso ocurre, si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, entonces dice que pidamos lo que queramos y nos será hecho, ¿no? Y sobre estos puntos, pues bueno, me centraré algo después, ¿no? Más adelante, ¿no? Porque tampoco esto tenemos que matizarlo, porque, bueno, este versículo lo tenemos que unir a 1 de Juan 5, 14 y 15, ¿no? Que dice que está la confianza que tenemos en el Señor, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Por tanto, las peticiones que hagamos, cuando son conforme a su voluntad, ¿dónde está la voluntad de Dios? En la palabra. Entonces, ¿cuántos cristianos hay? Estoy buscando la voluntad de Dios. ¿Dónde la estás buscando? ¿En un olivo, en el campo? Búscala en la palabra. Búscala en oración. Ahí está la voluntad de Dios. Entonces, esa es la premisa fundamental, ¿no? Tampoco podemos decir, no, es que como yo soy fiel y yo leo la Biblia, entonces puedo pedir lo que quiero que Dios me lo va a dar. No, si es conforme a su voluntad, sí. Y cuando pedimos conforme a su voluntad, Él no nos va a negar nada. Por eso digo que este versículo es muy importante, pero que va unido a este otro para tenerlo en cuenta, ¿no? Y continúa el pasaje diciendo que en esto ha glorificado mi Padre, que le deis mucho fruto y que seáis así mis discípulos. Por tanto, vemos que los frutos glorifican al Padre, ¿no? Y que son necesarios para que seamos sus discípulos. Continúa el texto que como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, y si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, ¿cómo permanecemos en el amor de Dios? Guardando sus mandamientos. ¿Dónde están sus mandamientos? Su palabra, ¿no? Y ese es el ejemplo que nos da. Si Jesús guarda la palabra, guarda los mandamientos del Padre,
y permanece en su amor, nosotros debemos de hacer lo mismo, ¿no? Entonces es importante el permanecer unido a Él y el guardar su palabra para poder estar unidos a Él, ¿no? Plenamente. Y vemos que en los versículos de estos Jesús nos muestra un modelo de amor y eso se consigue con obediencia, es decir, guardando sus mandamientos. Que un creyente, cuando decimos que es obediente, ¿a qué es obediente? A la palabra de Dios, ¿no? Y eso es lo que nos dice la palabra, ¿no? La palabra misma nos dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, el que tiene los mandamientos y los guarda, es el que me ama, dice Jesús. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. O sea, que nuestro amor por Él lo mostramos al guardar los mandamientos. Eso lo dice Juan 14, 21. Continuamos con el pasaje. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Vemos que el gozo de los discípulos viene cuando dependemos plenamente del Señor, ¿no? Cuando estamos unidos a Él, ¿no? Me acordaba cuando llegaba a este punto de la conversación que tuvo Jesús con la mujer samaritana. ¿Qué le dijo? Dice, yo tengo un agua que te daré y ya no tendrás sed jamás, ¿no? Y eso es lo que nos ofrece el Señor, ¿no? Es algo que el gozo de tener algo que nos va a saciar completamente. Y eso lo recibimos solamente de manos de nuestro Señor, ¿no? Y eso es lo que el Señor le ofreció a la mujer samaritana. Por eso ella dijo, dame de esa agua para que yo no tenga sed jamás, ¿no? Por eso digo que el gozo de los creyentes viene cuando dependemos y nos sometemos a nuestro Señor, ¿no? Decía el texto, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por su amigo. Y la verdad es que aquí nos muestra una manera de amar como un acto de sacrificio, ¿no? Y es verdad que, bueno, a lo mejor por nuestros seres queridos sí seríamos capaces de sacrificarnos al extremo de entregar nuestra vida, de dar un riñón, de donar, yo qué sé. Pero hacerlo por aquellos que a lo mejor no conocemos, o, no sé, es difícil, ¿no? A lo mejor por nuestros seres queridos sí, pero por otros. Sin embargo, esa es la enseñanza que tenemos, ¿no? Mira, Romanos 5:8 dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no esperó para morir por nosotros a que estuviésemos, sino que simplemente que murió por nosotros. No esperó que fuéramos buenos ni nada de esto, sino que murió, aún siendo pecadores, ¿no? Entonces, pues bueno, igualar el amor del Señor para nosotros sería imposible, como decía hace un momento. A lo mejor por nuestros hijos sí seríamos capaces de hacer un sacrificio, pero por aquellos que no nos tocan nada es más difícil, ¿no? Y dice el pasaje, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Otra vez hace hincapié en lo que nos manda, o sea, la palabra, ¿no? Continúa, ya no llamaré siervo porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero he llamado amigo porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Dónde nos lo ha dado a conocer? Su palabra. Por eso la palabra es importante. Todo no ha sido revelado, ¿no? Pero hay que hacer precisamente lo que Él manda, ¿no? Que es leerlo, estudiarlo. ¿Dónde está? La Biblia. Y los dos últimos versículos del pasaje dice que no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé, ¿no? Entonces vemos ahí que la petición, que el fruto, todo esto va en un conjunto unido, vamos, en nuestra unión con Cristo, ¿no? Esto os mando que os améis uno a otro, ¿no? Esa es la voluntad de Dios y por tanto es que llevemos mucho fruto y eso no es algo opcional por nuestra parte, ¿no? Sino que es un mandamiento de Dios, ¿no? Cuando amamos a otro, precisamente, además de ser un fruto, el amar a otro, también es el cumplimiento de la ley y de los mandamientos, ¿no? ¿Os acordáis cuando aquel intérprete de la ley le preguntó a Jesús que cuál era el mayor mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amará a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como ti mismo. ¿Por qué? ¿Y por qué? Esos son los dos mayores mandamientos. ¿Y por qué toda la ley se cumple en eso? Pues muy sencillo. Pero cuando tú amas a tu prójimo,
no le mientes, no le robas, en fin, y cuando ama a Dios igual. Por esa sencilla razón, ahí se cumple todos los mandamientos, toda la ley, ¿no? Por eso, de eso depende la ley y los profetas. Vemos que sin santidad no se puede. Nadie puede agradar a Dios ni tampoco puede producir los frutos que Dios espera de nosotros, ¿no? Y en el pasaje de Juan hemos visto algunos de los pilares en los que se fundamenta la fe cristiana, ¿no? Y que son lo que mencionaba antes, ¿no? La santidad, la obediencia, la palabra de Dios, la oración, ¿no? Y no se puede prescindir de ninguno de ellos, porque estas cosas forman un pack indivisible. Es como cuando vayas al Mercadona y vayas a coger los yogur y te ponen que te tienes que llevar el pack entero, que no lo puedes partir. Pues esto pasa igual. La fe del cristiano descansa en estas cosas. Obediencia, fe, o sea, obediencia, santidad, palabra de Dios y oración. Si excluimos alguna de estas cosas, ya fallamos. Ya fallamos. Esto es un conjunto. Entonces, ¿cómo estamos unidos a Cristo? En obediencia, en santidad y en oración. ¿Cómo conocemos a Cristo? A través de su palabra, ¿no? Esto se va quedando claro. Vale. Pero lo triste de todo esto es que la palabra de Dios puede llegar a ser algo, ¿no? Puede ser la cosa que más molesta a muchos cristianos. Al extremo de que ante su falta de conocimiento, porque estamos obligados a ir a conocer la palabra de Dios. Bueno, pues hay algunos que parece que les enfada el hecho de la palabra, ¿no? De insistir en la palabra de Dios, ¿no? Y hay quien tiene arrebatos de ira precisamente por esto, ¿no? Y pueden creer que en cualquier otra cosa mejor que en la palabra de Dios. Y rechazan la palabra de Dios. No estoy hablando de nada descabellado, ¿eh? Hay gente que se llaman creyentes, pero oyen hablar de iglesia bíblica y parecen un cohete, ¿eh? Salen corriendo, no quieren saber nada. Y para ellos, pues bueno, muchos pues, se excusan en que hay gente que dice, bueno, ¿de qué sirve eso? Si hay gente que siempre están hablando de la Biblia y luego llevan una vida que no es consecuente con la palabra de Dios. Puede ser, no digo que no. Pero nosotros tenemos un Dios que nos habla, precisamente, por medio de su palabra. Y no tenemos, cuando ponéis la televisión, no hay veces que sale uno por signo, hablando por signo. Pues nosotros tenemos que prestarle atención al que nos habla con la palabra, no con los signos. Porque lamentablemente en muchas iglesias se habla con signos y no con palabras. Y lo importante es que nos hablen con la palabra, ¿no? Que a veces las iglesias parecen eso. Que aquí en vez de un predicador que comparta, que exponga la palabra, parece que hay uno hablando por lenguaje de signos y haciendo cosas, pensando que un ritual o cualquier cosa, eso ya llena a la gente. Cuando nuestro alimento espiritual es la palabra de Dios. Señalo porque ahí tengo la Biblia, que es púlpito chiquito y no cabe. Bueno, entonces, al final de esto, como digo, pues bueno, pueden hacer un ritual y desplazar la palabra de Dios de lo que es el día a día de la iglesia, ¿no? Mira, Juan 12:48 dice que el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Por tanto, seamos cuidadosos con esto. No sea que tengamos nombre de que vivimos y estemos muertos. Por eso digo que tenemos que ser cuidadosos. Debemos apartar 5 minutitos, lo que sea, cada día, y buscar al Señor en oración, a través de su palabra, y tenerlo siempre presente. Porque algunos se creen que un mensaje cristocéntrico es predicar de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Y ya está. Y se olvidan de los otros 62 libros de la Biblia. Y no saben que esos 62 libros de la Biblia todos apuntan a Cristo. Hay gente, hay iglesias que se centran solo en los evangelios. Y le dan el Antiguo Testamento de historia, eso no. Un mensaje cristocéntrico viene desde las palabras de Moisés, vamos, o cualquier otro libro. Vamos, la epístola a los romanos, eso es el evangelio puro. Pensar que solamente Mateo, Marcos, Lucas y Juan es erróneo, es erróneo. Por tanto, tenemos que ser cuidadosos con esto, ¿no? Y esto, bueno, como digo, la palabra de Dios se compone de 66 libros, ¿no? Y todos apuntan a Cristo. Entonces, un mensaje cristocéntrico puede venir de cualquier libro de la Biblia, ¿no? Y esto es algo que tenemos
que tener siempre presente. Dice que la palabra de Dios es nuestro único alimento, ¿no? Que dice el versículo, no solo de pan, más de toda palabra que sale de mi boca. ¿Dónde está la palabra que sale de su boca? La palabra. Pero ¿qué ocurre? Que Dios nos provee de esa palabra de Dios, como ese maná que recibía el pueblo de Israel en el desierto. ¿Y qué pasa? Que algunos no querían maná, querían ¿qué? Carne. Y eso les pasa a muchos creyentes. No quieren palabras, quieren carne. Quieren emociones, quieren cosas, cuando nuestro alimento espiritual es la palabra. Desgraciadamente, pues bueno, muchos no lo consideran importante a la palabra de Dios y no la leen ni la estudian. Y si no la conocen, es imposible que la puedan obedecer. Claro, tú no puedes obedecer algo que no conoces, eso es evidente, ¿no? Y bueno, si preguntáramos, ¿cuántas veces has leído la Biblia? ¿O has leído a los profetas? Por poner un ejemplo. No, es una pregunta que no quiero que nadie me responda, porque como digo, la relación con Dios es personal de cada uno. Pero es triste de verdad que tengamos la palabra de Dios, que no la hayamos leído al completo, o que la desconozcamos, y sin embargo, pues bueno, hay gente que se llaman cristianos que a lo mejor la palabra de Dios no la han leído, nunca han leído, no sé, Isaías, pero han leído la trilogía de Harry Potter, del Señor de los Anillos, de las Crónicas de Narnia, y no estoy diciendo nada exagerado, que lo hay, ¿eh? O se conocen las plantillas de los equipos de fútbol hasta el nombre del masajista, es verdad, o la historia del cantante no sé cuál, sí. Son capaces de asimilar toda la información, de acapararla, de conocerla, y sin embargo lo que verdaderamente es importante, lo que nos da la vida eterna, que es la palabra de Dios, la tienen ahí olvidada. Es triste, pero es la realidad, ¿no? Con la oración ocurre igual, ¿no? No se ora lo suficiente, pero puede estar, no sé, a lo mejor mucho tiempo en internet, en WhatsApp, en Instagram, Facebook, todas las cosas estas que hay, todas las redes sociales, ¿no? Y es triste, ¿no? Porque tenemos que orar, ¿no? Y en ocasiones, pues bueno, escuchamos a otros. ¿Cuántos hay que...? Yo conozco creyentes que no asisten a una iglesia porque dicen que ellos escuchan a otros pastores en las redes sociales y ya está, ¿no? Pero sí hay muchos, escuchan a otros, pero a su pastor no lo escuchan, ¿no? Y no oran por él ni piensan que a lo mejor el problema que ellos tienen, no se dan cuenta que puede ser que sus problemas sean ellos mismos y no su pastor. Por eso digo que tenemos que ser muy cuidadosos con estas cosas y orar cuando las cosas no nos llegan y todo esto. Ahí debe de haber un problema que nos está impidiendo y debemos de acercarnos a Dios y debemos, bueno, que el Señor nos muestre lo que está fallando en nuestra vida. Si nuestra vida es activa en el estudio de la palabra de Dios y en la oración, no es que tenga un problema tú, sino puede ser porque bueno, el hecho de que lleve una vida dedicada al estudio de la palabra de Dios y una vida de oración y tienes problemas en tu vida, no significa que estés pecando. Puede significar que te encuentres en una lucha, ¿no?, con el adversario, ¿no? Una cosa fundamental en las guerras es que romper las comunicaciones del adversario. Sí. Rompe las comunicaciones para que no pueda abastecerse, para que no pueda... Pues con los cristianos ocurre igual. Nuestro adversario, Satanás, lo primero que quiere hacer es romper nuestras comunicaciones. El enemigo común que tenemos cada cristiano es Satanás, ¿no? ¿Y qué quiere? Romper nuestras comunicaciones. ¿Cuáles son los medios de comunicación que tenemos nosotros? Nosotros, ¿cómo hablamos con Dios? La oración. ¿Cómo habla Dios con nosotros? Su palabra. Pues eso es lo primero que pretende el adversario romper, para que no tengamos un contacto, una unión. Entonces, lo mismo que en la guerra, un ejército intentará romper la comunicación del adversario, a nosotros, nuestro enemigo común, hace eso, ¿no? Y si prescindimos de esto, de la oración y de la palabra, ya hemos perdido la batalla, así de sencillo. Y es triste, bueno, hoy vivimos tiempos muy individualistas, ¿no?, donde casi nadie quiere
relacionarse entre sí, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes de que es importante y necesaria nuestra unión a Cristo y a las otras ramas, que son los hermanos que forman la iglesia, ¿no? Y no querer ser una rama cortada y aparte, pues sabemos que eso ni tiene fruto y el fin va a ser echado en el fuego, ¿no? Entonces, pues bueno, algunos viven de una manera tan rebelde que no quieren recibir consejos ni enseñanzas, ¿no? Y cuando este les llega, pues se enfadan por la persona de... ¿Cuánta gente se han enfadado en la iglesia? ¿Esto qué lo estará diciendo? ¿Por mí? Sí, lo estoy diciendo por ti, por mí, por él. Es que si no fuera la palabra para nosotros, estaríamos aquí haciendo el tonto. Pero la palabra de Dios tiene que de mucho que hablarnos cada día a nosotros. Por eso, lo triste no es que se dé uno por aludido, sino que nos tenemos que dar todos por aludido. Y decir, es que el Señor me lo está diciendo a mí, no se lo está diciendo o estamos escuchando un mensaje, mira que bien le viene esto a fulanito y a ti, a mí, a todos. Porque la palabra de Dios nos habla a todos, ¿no? Entonces, pues bueno, no nos podemos enfadar con aquello que no nos agrade, ¿no? Porque a fin de cuentas es la palabra de Dios la que habla, ¿no? Y entonces, muchas veces cuando se enfada la gente, ¿qué ocurre? Pues que bueno, que ya se acabó el amor, nos perdonamos, nos enfadamos y no nos damos cuenta o nos da igual de que de estas cosas, de estas dos cosas, de la falta de perdón y de no amar a los hermanos, pues depende de nuestra relación con Dios, ¿no? Con su palabra y con sus mandamientos. La palabra de Dios nos dice que si tú no perdonas, Dios tampoco te perdonará a ti. Mateo 6, 14, 15 dice, porque si no perdonáis al hombre su ofensa, tampoco os perdonará vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis al hombre, porque si perdonáis al hombre su ofensa, os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis al hombre su ofensa, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestra ofensa. Entonces es evidente de que de ahí depende nuestra relación con Dios. Si tenemos ahí algo en nuestro corazón, una falta de amor, falta de perdón, vamos a recibir lo mismo de parte del Señor. Entonces, no estamos siendo fructíferos, ¿no? Otro capítulo de suma importancia, ya voy terminando, como digo, es la oración, ¿no? Las últimas exhortaciones que Jesús le da a sus discípulos fueron precisamente acerca de la oración, ¿no? Y esto ya lo compartí en más de una ocasión, ¿no? Que la gente ora poquito, ora muy poco. Y no es que ya tan solamente que oran poco, sino que en muchas ocasiones pues tienen necesidades grandes y sin embargo no son capaces de ellos mismos de clamar al Señor, ¿no? Y encargan a otros pues, que lo hagan por ellos. Está bien que tú le pidas a un hermano que pueda orar por ti, pero que esto debe de ser algo que lo tenemos que hacer todos, ¿no? Y otros, pues bueno, dice que piden más, ¿no? Piden más, como dice el apóstol Santiago, para gastar en sus deleites. Y cuando no lo reciben aquellos que están pidiendo, dudan o dejan de venir a la iglesia o eso. Ya conocemos algún caso en alguna célula que pasó algo así parecido, ¿no? Por eso debemos orar, como antes veíamos, conforme a la voluntad de Dios. Porque cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, esas peticiones son seguras que las tenemos, ¿no? Entonces, para saber pedir conforme a la voluntad de Dios, ¿qué necesitamos? Sabiduría. ¿Qué nos dice Santiago 1.5? Que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, en ocasiones tenemos que pedir esto, para entender bien la palabra, para conocer la voluntad de Dios y pedir siempre conforme a su voluntad. ¿Os acordáis del rey Salomón? ¿Qué fue lo que pidió? Él pidió sabiduría. ¿Y qué le dio Dios? Le dio incluso riqueza. Pero sin embargo, él pidió sabiduría, algo que era conforme a la voluntad de Dios. Y él lo pidió y el Señor le añadió, ¿no? Es como nos dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, busca primero eso y ya todo lo demás os será añadido, ¿no? Pero no podemos tener al Señor como un Papá Noel, ¿no? Solamente para recibir, sino que tenemos que tener al Señor, bueno, como lo que es, como la vid verdadera. A Dios el Padre como el labrador que se esfuerza en nosotros, ¿no? Y la seguridad la tenemos en Él cuando hacemos las cosas conforme a su voluntad.
Así que este es el mensaje que comparto con vosotros esta tarde. Señor bendiga.